Hermanos, bendiciones. Les saludamos un domingo más. Les damos la bienvenida a todos. Aunque no podemos vernos físicamente, por este medio les damos la bienvenida. Hermanos, quisiera que abrieran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 15. Hemos estado por varias semanas estudiando Romanos, capítulo 15. Hermanos, hoy terminamos esta sección en la que Pablo ha estado por dos capítulos, capítulo y medio, hablando acerca de la unidad de la iglesia. El enfoque de Pablo en estos pasajes ha sido la relación entre los cristianos maduros y los cristianos inmaduros en la fe, la relación entre los cristianos fuertes y los cristianos débiles. Y quiero que me acompañe. En primer lugar, vamos a leer brevemente en Romanos 14:1. Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y de ahí Pablo se extiende y va explicando acerca de recibirnos los unos a los otros. También en el capítulo 15, en el versículo 1, Pablo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y agradarnos los unos a los otros. Entonces ahora vamos a terminar, hermanos, esta sección. Entonces vamos a terminar la sección donde Pablo nos da las últimas recomendaciones acerca de cómo debemos de relacionarnos en las iglesias. Bien, hermanos, pero antes de nada quiero que tengamos un minuto de oración. Quiero pedirle por favor de que ahí donde usted está en su casa, incline su rostro y tengamos un minuto de oración para pedir la dirección de Dios y para pedir la bendición y protección de Dios para nuestros hermanos. Entonces le pido por favor, incline su rostro, vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, de escudriñar en tu palabra, de aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque nos has permitido estar hasta ahora bien, Señor. Tú nos has protegido, tú nos has cuidado. Y por todo eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias también, Padre Santo, por la bendición de la salvación que nos ha dado, Señor, de tu protección también, Padre. Y ahora queremos pedirte, Señor, por los hermanos que están pasando momentos difíciles, tanto hermanos que están pasando momentos difíciles económicos, como también hermanos que pueden estar pasando momentos duros de salud, Padre. Queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús de que tú seas con ellos, con todos nuestros hermanos en la iglesia que están pasando momentos difíciles en su salud, Padre. Te pedimos que los guardes y los bendigas. También, Padre, ahora te queremos pedir, Señor, de que bendigas el tiempo que vamos a tener juntos, que bendigas, Padre, nuestro tiempo juntos y que nos des, Padre Santo, la bendición de ser edificados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, pues una vez más, bienvenidos. Ahora no tenemos el servicio como normalmente lo tenemos también. Ahora vamos a solamente tener la meditación de la palabra del Señor. Y le pido una vez más que me acompañe, por favor, al libro de Romanos. Hemos estado por varias semanas estudiando esta sección de la Escritura en Romanos, donde Pablo trata con el tema de la unidad en la iglesia. El enfoque de Pablo en esta sección, como les decía hace un momento, ha sido la relación entre los cristianos maduros y los cristianos inmaduros, la relación entre los cristianos fuertes y los cristianos débiles. Y en esta sección, hermanos, es una sección muy importante porque sí, y es una sección importante incluso todavía para nosotros hoy en día. Es imposible de que en una iglesia no haya diferencia de opiniones. Es imposible que en una iglesia no solamente no hayan diferencias de opiniones, pero es imposible también en una iglesia que no hayan diferentes niveles de madurez espiritual. Van a haber personas más maduras, personas menos maduras, personas nuevas en la fe. Y tanto las diferencias que nosotros podamos tener como los diferentes niveles de madurez espiritual podrían llegar a ser un impedimento en la iglesia, podrían llegar a ser una piedra de tropiezo para algunos. Y por eso es que Pablo atiende este tema y lo atiende extensamente. Y aunque
el tema o las diferentes de opiniones que habían en Roma hace 2000 años son diferentes a las que tenemos ahora. Siempre tenemos diferentes opiniones, siempre tenemos diferentes niveles espirituales. Y es porque la naturaleza humana, nosotros tenemos la tendencia por naturaleza humana, el ser humano a ser egoísta. Nosotros como humanos siempre pensamos en nuestro beneficio primero, segundo y tercero. Nosotros siempre pensamos nosotros siempre pensamos no solamente en nuestro beneficio, pero nosotros pensamos en lo que queremos, por la misma naturaleza humana. Nosotros los humanos tenemos la tendencia a ser egoístas, pero no solamente eso, sino que aparte de eso, también vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo imperfecto, somos imperfectos y somos diferentes. Entonces, siendo imperfectos, siendo diferentes, es imposible que no exista realmente diferencias de opiniones en la iglesia. Y tampoco es imposible que no existan niveles de madurez espiritual en las iglesias. La Biblia, en esta porción, no nos manda a nosotros a que tengamos la misma opinión, sino que más bien nos enseña, nos explica cómo nosotros podemos mantener la unidad y cómo nosotros los principios que podemos aplicar o valorar para mantener la unidad y para aprender a tratarnos los unos a los otros. Y esto es lo que Pablo ha hecho en este pasaje, en estos pasajes. Pablo nos ha enseñado algunos principios fundamentales para que nosotros aprendamos a mantener la unidad en la iglesia, aprendamos a tratar a nuestros hermanos. Pablo nos ha mencionado, por ejemplo, que nos recibamos los unos a los otros. Lo vemos en dos diferentes partes. Lo vemos en el capítulo 14, versículo 1 y también lo vemos en el 15, 7. Y cuando Pablo dice recibirlos los unos a los otros, no se refiere a abrir las puertas y poner un rótulo que diga bienvenidos. Recibirnos significa, es algo más. Recibirnos es tomar a alguien aparte, es tomar a alguien para atender la necesidad de alguien, es entrar en amistad con alguien. O sea que Pablo no se está refiriendo simplemente a que abramos la puerta, Pablo se está refiriendo a que tengamos comunión los unos con los otros. Pablo también nos ha hablado acerca de que debemos de buscar la edificación mutua en las iglesias, que las iglesias debemos de buscar el edificarnos mutuamente. También Pablo nos habla en el capítulo 15 acerca de soportarnos los unos a los otros. Dice el versículo 1, dice, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, la palabra soportar no significa aguantar, tolerar. No, la palabra soportar significa realmente ayudar mutuamente. Cuando se usa la palabra esta, soportar, está relacionada siempre con ayudar a cargar la carga de alguien. O sea, es dar un soporte, es dar una ayuda. Y eso es lo que Pablo se refiere. Se refiere que en la iglesia nos debemos de recibir para tener comunión. En la iglesia debemos de procurar la edificación los unos para los otros. En la iglesia debemos de ayudarnos en las flaquezas los unos a los otros. En la iglesia debemos de aprender a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Eso es lo que la Biblia enseña. No solamente Pablo nos ha dado los principios que debemos de valorar y hacerlos nuestros para vivir para tener éxito en nuestra vida cristiana, pero también nos advierte de aquellas cosas que no debemos de hacer, aquellas cosas a las que tenemos que tener cuidado, aquellos defectos que debemos de evitar. Por ejemplo, Pablo nos dice que no nos debemos de juzgar los unos a los otros, que no nos debemos menospreciar los unos a los otros, que no debemos de poner tropiezo a nuestros hermanos, que no debemos de hacer nada que produzca tristeza a nuestros hermanos. También nos dice que no debemos de hacer nada que ofenda o que debilite la fe de nuestros hermanos. O sea que Pablo en estos pasajes no solamente nos ha hablado acerca de los principios que debemos de seguir, pero también nos ha advertido de los errores que debemos de evitar, las cosas que nosotros debemos de evitar. Eso es lo que Pablo ha estado haciéndonos en estos pasajes. Ahora, el tema de ahora vamos a continuar, y el tema de ahora es servir el propósito de Dios, porque Pablo, aparte de mencionarnos todos estos principios de recibirnos, edificarnos, ayudarnos, poner los intereses del prójimo por delante, aparte de todos estos
principios también está este tema de servirnos, de servir al propósito de Dios. Y quiero que me acompañen, por favor, hermanos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 15, en el versículo 7 y 8. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Hasta ahí. Bien, hermanos, muchos cristianos pensamos que a la iglesia vamos, o muchos cristianos tenemos la cultura de pensar que a la iglesia vamos para escuchar la palabra de Dios, para cantar, y que de ahí nos podemos ir para nuestras casas. Y no tiene nada de malo. Es correcto. Nosotros vamos a la iglesia para escuchar la dirección de Dios, vamos a la iglesia para darle devoción a nuestro Dios, vamos a la iglesia para esas cosas, pero para más también. Nos podemos quedar cortos si nuestra visión se queda solamente en ir a la iglesia, oír el mensaje y alabar a Dios. Quedamos cortos, porque el propósito de Dios es también que nosotros aprendamos a amar al prójimo. El propósito de Dios es que aprendamos a valorar al prójimo. El propósito de Dios también es que aprendamos a servir al prójimo. Y si nosotros simplemente nos enfocamos en ir a la iglesia a recibir, perdemos la mitad de la bendición para lo que la iglesia es. Entonces es bien importante de que nosotros cambiemos de alguna forma nuestra cultura acerca de la iglesia, cambiemos de alguna manera nuestra forma de pensar acerca de cuál es el propósito de la iglesia. Y en la iglesia, hermanos, siempre vamos a tener en la iglesia diferentes opiniones, y siempre vamos a tener en las iglesias personas con diferentes niveles espirituales. Por tanto, es bien importante que nosotros aprendamos estos principios, que entendamos, hermanos, estos principios, que los hagamos nuestros. Hermanos, de las cosas que hemos venido hablando ya por quizás 5 semanas, nuestro hermano José nos predicó dos mensajes. Yo tengo predicado como 3 mensajes. De todas estas cosas que hemos estado estudiando, de todos estos principios que estamos viendo en la Escritura, ninguno de ellos es nuevo. Todas las cosas que estamos hablando, vamos a hablar, usted las ha oído docenas de veces. Docenas de veces usted ha oído hablar acerca de estos temas. Usted conocemos perfectamente la importancia de la unidad del pueblo de Dios. Conocemos perfectamente que la Biblia hace un énfasis en que nos aprendamos a amar los unos a los otros. Es un tema muy importante en la Escritura. Todos los escritores bíblicos lo mencionan. Es más, fue la última lección de nuestro Señor Jesucristo. Fue la última oración de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en sus últimos momentos, antes de ser entregado, oró por la unidad de la iglesia. O sea que la unidad de la iglesia es algo que nosotros conocemos bien, que es importante. El amarnos los unos a los otros es algo que entendemos perfectamente que es importante. Y lo hemos oído docenas de veces. Pero también nos hemos olvidado docenas de veces. También es algo que con mucha facilidad nos olvidamos. Es algo que cuando se presentan las oportunidades de tomar estos principios y ponerlos en práctica, los dejamos a un lado. Y es por eso que es bien importante que nosotros recordemos lo que Pablo nos ha venido explicando en esta porción. Y yo quiero, hermanos, hacer un recuento una vez más. La semana pasada hice un recuento y quiero volverlo a hacer ahora. Y lo quiero volver a hacer ahora no porque no me preparé, no es por eso. Y quiero simplemente repetir el mensaje, no. Es porque estos principios son importantes. No se trata de que simplemente los conozcamos, se trata de que los apliquemos. No se trata que simplemente sepamos que la Biblia dice eso, pero se trata de que entendamos que son principios que tenemos que aplicar. En primer lugar, quiero recordarle que Pablo nos ha venido informando, nos ha venido diciendo que tenemos que recibirnos los unos a los otros. Ahora, el recibirnos los unos a los otros, y venga por favor el versículo 7, el pasaje que acabamos de leer, el capítulo 15, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros. Eso es algo que nos ha venido diciendo ya Pablo en varias ocasiones. Y el punto de recibirnos no es simplemente abrir la puerta, no es simplemente que pasen adelante, no es simplemente tolerarnos en la iglesia. Lo que Pablo está diciendo cuando menciona recibirnos es tener un acercamiento, es tener una amistad, es tener
comunión, es tener coinonía. Ese es el tema de Pablo cuando nos dice recibidos. Ahora, aparte de eso, en este pasaje dice que nos recibamos como también Cristo nos recibió a nosotros. Ahora, pensemos en cómo fue que Cristo nos recibió. Yo le quiero mencionar por lo menos cuatro aspectos de cómo Cristo nos ha recibido a nosotros. En primer lugar, Cristo nos recibió con gozo. La Biblia dice, y acompáñenme por favor en Lucas capítulo 15. Aquí en Lucas 15 Jesucristo hace una serie de ilustraciones. Jesucristo menciona acerca de un pastor que pierde 100 ovejas y va detrás de la que ha perdido. Habla de una mujer que pierde 10 monedas y busca hasta encontrar la que ha perdido. Nos habla también la ilustración del hijo pródigo. Pero en todas las ilustraciones que Jesucristo presenta en Lucas 15 hay un tema bien importante que es el gozo de que una persona venga a Cristo. Le leo por favor en Lucas capítulo 15 versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten arrepentimiento. O sea, Jesucristo, cuando nosotros venimos a Él, dice que hubo una fiesta en el cielo. En el cielo hubo una fiesta y Dios se sonrió porque una persona se convirtió, porque alguien vino a Cristo. Y así es como Cristo nos recibe a nosotros. Cristo nos recibe con gozo. Y dice aquí Pablo que nosotros debemos de recibirnos los unos a los otros como Cristo nos ha recibido a nosotros. O sea, que la iglesia tiene que ser un motivo de gozo para nosotros. La iglesia, por esa actitud de pensar, yo voy ahí solo a lo mío, yo voy ahí para adorar y no me meto con nadie. Ese tipo de actitud, ese tipo de forma de creer, ese tipo es incompatible con Cristo, es incompatible con lo que enseña la Biblia, es incompatible con ser cristianos. Jesucristo nosotros nos recibió con gozo y dice que nosotros debemos de recibirnos de la misma manera. O sea que la iglesia debe de ser un motivo de gozo para nosotros. Los hermanos deben de ser un motivo para hacernos sonreír a nosotros. Y nunca tener una actitud de pensar de que yo simplemente no me meto con nadie, yo no quiero tener nada con nadie, yo voy ahí solamente a lo que voy y a mí no me importa nadie. Eso es contrario a todo lo que enseña la Escritura. Nos perdemos una gran parte de la bendición que tiene para nosotros. Es verdad que somos bendecidos cuando escuchamos la palabra de Dios. Es verdad que somos bendecidos cuando adoramos a Dios, pero también es verdad que somos muy bendecidos cuando nos gozamos con el pueblo de Dios, cuando nos recibimos como nos recibe Cristo, cuando aprendemos a servirnos, cuando aprendemos a ayudarnos, cuando aprendemos a valorar a nuestro prójimo. Todas esas partes también son bendiciones para nosotros. Por tanto, debemos de recibirnos como Cristo nos recibió, y Cristo nos recibió a nosotros con gozo. La iglesia tiene que ser un motivo de gozo. Mis hermanos tienen que ser un motivo de gozo. También Jesucristo también nos recibió a nosotros incondicionalmente. Nosotros venimos a Cristo tal y como éramos. Muchos de nosotros teníamos muchas cargas. Muchos de nosotros veníamos bastante cargados. Pero Cristo nos tomó tal y como nosotros éramos. Cristo nos vio y cuando nos arrepentimos nos recibió con gozo y nos recibió tal y como éramos. Y hermanos, y muchas veces nosotros tenemos que tener esa misma actitud en la iglesia, de recibir a las personas que vienen a la iglesia tal y como son. Nosotros no tenemos que tener la actitud de juzgar, de condenar, ni menospreciar. Dice que nos tenemos que recibir como Cristo nos recibió. Y Cristo nos recibió a nosotros, hermanos, con gozo, y Cristo nos recibió a nosotros tal y como nosotros éramos. Isaías 1:18, un pasaje muy famoso, dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que Jesucristo nos recibe con gozo. La iglesia tiene que ser un motivo de gozo para nosotros. Jesucristo nos recibió incondicionalmente. Tenemos que aprender a recibir a las personas incondicionalmente, tal y como son. Algunos son más contentos, otros son un poquito más serios, otros son un poquito más fuertes, otros son un poquito más débiles. Tenemos que aceptarnos tal y como somos. También otro aspecto de cómo Cristo nos recibe
imparcialmente. A Cristo no le importa si somos blancos, si somos cafés, si somos amarillos, si somos rojos, si somos negros. Jesucristo nos recibe si tenemos educación o no tenemos educación, si somos bonitos o no, si somos feitos o gorditos. A Jesucristo nos recibe imparcialmente. Él no hace excepción de personas. No importa si la persona es de República Dominicana, de Guatemala, de El Salvador, Jesucristo nos recibe y ahora en Cristo somos uno. Y igual eso tenemos, ese mismo pensar tiene que ver en nosotros. En nosotros en la iglesia no hay ricos, no hay pobres, no hay educados, no hay educados. En la iglesia Dios espera que nos recibamos y que nos recibamos con gozo, que nos recibamos incondicionalmente y que nos recibamos imparcialmente. Pero también hay otro aspecto. Cristo también nos recibe, pero nos recibe también para santificarnos. O sea, nos recibe para santificarnos, para que le sirvamos y para que seamos gloria de Dios. Ahora, en ese proceso estamos todos los de la iglesia. Todos nosotros estamos en ese proceso. Ninguno de nosotros ha llegado. Todos estamos todavía en el horno, todavía Dios nos está cocinando, todavía no hemos llegado al nivel de perfección, al nivel de santidad. Entonces, en ese proceso que estamos todos, debemos de reconocer en el proceso en el que estamos. Somos imperfectos, no hemos llegado todavía. Dios nos ha tomado, se gozó de que nosotros llegáramos a Él, nos recibió gozosos, nos recibió tal y como era, nos recibió como imparcialmente, pero también nos ha recibido para que entremos en un proceso de santificación y en ese proceso estamos todos. Y en ese proceso vamos a cometer errores, en ese proceso vamos a quedar cortos. Por eso son todos estos principios. Por eso que Pablo nos dice que los principios, aquí en este pasaje encontramos todos estos principios. Por eso es que dice Pablo que nosotros a la iglesia entendamos que en la iglesia nos tenemos que recibir como Cristo nos recibió. En la iglesia tenemos que procurar, dice, la edificación los unos a los otros. Leo en Romanos 14, 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. ¿Y a qué se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo a las diferencias que tenía la iglesia de Roma. Déjenme actualizárselo. Busquemos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyamos la obra de Dios por diferencias que podamos tener. No debemos de destruir la obra de Dios por las pequeñas diferencias que nosotros podemos tener. Entonces Pablo dice, a la iglesia vamos, hermano, y cambiemos nuestra mentalidad. A la iglesia vamos para recibirnos los unos a los otros. Somos el pueblo de Dios. Debemos de tener comunión los unos con los otros. A la iglesia vamos también para edificarnos. Todo lo que hagamos en la iglesia tiene que ser para la edificación mutua. Si algo voy a hacer yo que pueda interferir o dañar a mi hermano, no lo debo de hacer. También dice aquí en el capítulo 15, dice que nos tenemos de soportar los unos a los otros. Y como le explicaba hace un momento, el soportarnos no es el aguantarnos, no es el tolerarnos, sino que la palabra significa ayuda mutua, es usada cuando se hace referencia a que lleven la carga juntos, a ayudar a alguien a llevar una carga. O sea que lo que Pablo nos está diciendo es que estamos para ayudarnos en las flaquezas, en los momentos en que tenemos debilidad, porque estamos en el proceso de santificación, no hemos llegado todavía. Entonces en ese proceso, en algún momento u otro, vamos a actuar en debilidad, vamos a fallar. Entonces Dios no quiere que nos acusemos, no quiere que nos condenemos. Lo que Dios quiere es que cuando veamos eso, nos ayudemos, carguemos juntos las cargas. Ese es el propósito de Dios. También dice algo, hermano, dice algo que es completamente contrario a lo que el mundo enseña. No puede haber quizás algo más contrario a lo que el mundo enseña. Quiero que me acompañe el versículo 1, el capítulo 15. Dice, así que dice, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno
para edificación. Esto es completamente contrario a la naturaleza humana y a la forma de pensar del mundo. Aquí Pablo nos está diciendo, el Señor nos está diciendo aquí que nosotros debemos de agradar al prójimo. Que una de lo que me tiene que importar a mí es agradar a mi prójimo, que yo voy a la iglesia y tengo que pensar en no agradarme a mí mismo, sino que el agradar a mi prójimo sea más importante que agradarme a mí. Hermano, y quiero decirle que no solamente es algo bien contrario a nuestra naturaleza, pero también es algo que es extremadamente beneficioso. El 75% de todos los problemas en las iglesias se resolverían si pensáramos en los beneficios de los demás. No solamente eso, pero imagínense el ambiente que crearíamos de hermandad, que al final nos beneficia a todos, a todos. Déjenme darle un ejemplo, que quizás no sea el mejor ejemplo, pero yo soy salvadoreño y en El Salvador nosotros tenemos un transporte público horrible, hermano. En El Salvador no solamente a la hora de movimiento, los buses en El Salvador van que no cabe ni el aire. Entonces cuando el bus viene, las personas que están esperando el bus, no ha ni siquiera terminado de llegar el bus a la parada cuando cae todo el mundo como que son abejas en miel. Y empieza todo el mundo a tratar de meterse a como puede. Cuando usted sale del bus, sale con la corbata al revés, sale con la camisa toda ajada, sale todo despeinado. Porque todo sabe qué es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere llegar primero. Todo el mundo está interesado en que yo me tengo que meter. Pero ¿qué pasaría si nosotros pensáramos en que veamos cómo nos metemos todos? Veamos cómo podemos hacer para que a todos nos convenga. Es un ejemplo un poquito vago que le quiero dar, pero quiero ilustrarlo ahora con la iglesia. ¿Qué pasa si nosotros en la iglesia pensamos no solamente en lo que yo quiero, cómo es que a mí me afecta, pero qué pasa si comenzamos a pensar en cómo podemos todos meternos al bus juntos? ¿Cómo podemos todos caminar juntos? ¿Cómo va a ser mejor para que todos nos edifiquemos mutuamente? ¿Cómo podría ser mejor para que todos nos ayudemos mutuamente? Nos trae beneficios. Y Pablo nos está diciendo en este pasaje que debemos de pensar en el beneficio, no nuestro, sino que en el beneficio del prójimo. Suena extraño, suena algo que no tiene sentido para nosotros, pero realmente sí tiene sentido y es realmente la mejor decisión que podemos hacer. Pensar en el beneficio de mi prójimo. Y lo otro que en este pasaje está diciendo, quiero que me acompañe por favor al versículo 8. Dice, le leo desde el 7 otra vez, en Romanos 15. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, nos está diciendo, Jesucristo incluso se despojó de toda su gloria y vino a ser siervo, vino a servir el propósito de Dios. Jesucristo vino para servir el propósito de Dios. Ahora déjenme decir una cosa, hermanos, usted y yo somos parte de esta iglesia. Y nosotros somos parte de esta iglesia también para servir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios debería estar por encima de cualquier preferencia que yo pueda tener. El propósito de Dios tiene que estar por encima de cualquier debilidad de un hermano, o de cualquier flaqueza, o de cualquier error que cometan contra mí. El propósito de Dios debería de estar por encima. El propósito de Dios es mucho más grande y mucho más importante que cualquier cosa que me pueda afectar a mí. Y es muy importante, hermano, de que nosotros entendamos esto. Y aquí Pablo nos está diciendo, es bien interesante que Pablo hace referencia a los gentiles. Y si usted continúa leyendo en el versículo 9 hasta el 13, Pablo menciona 4 diferentes pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de la conversión de los gentiles. Pablo dice, Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, Jesucristo vino a ser siervo de los judíos.
para mostrar la verdad de Dios y las promesas. Y parte de esas promesas era la conversión de los gentiles. Era parte del propósito de Dios, era parte del plan de Dios. Jesucristo se despojó de su gloria y vino a cumplir el propósito de Dios que nos ha involucrado a usted y a mí. Nosotros somos parte de ese propósito de Dios. Dios nos tenía a usted y a mí en mente cuando Él decidió venir a la cruz. O sea, Cristo vino a poner el propósito del Padre por encima. Es más, en la oración allá en el monte, antes de que Él fuera arrestado, Él dijo: Señor, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que Cristo nos dio un buen ejemplo de poner el propósito del Padre por encima. Y yo creo que esto es algo bien importante, hermanos. Oigan, hermanos, nosotros ahora estamos en un mundo rodeado de gentiles. Nosotros estamos rodeados de personas que no conocen de Cristo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nuestras conductas, cómo la forma en que nosotros vivimos, cómo la forma en que nosotros tratamos, no solamente a los hermanos que Dios me manda a que trate con amabilidad, no solamente a los hermanos que Dios me manda a que busque la edificación de ellos, que busque la coinonía con ellos, que busque el ayudarles a ellos y que busque poner los intereses de ellos por encima, pero no solamente a ellos, pero qué pasa también con el mundo, cómo el mundo también a nosotros nos ve, cómo nosotros nos conducimos en el mundo. La iglesia en este momento creo que está pasando un muy mal momento. Es mi forma mi percepción, que nosotros como iglesia le estamos cayendo mal al mundo, pero no por ser cristianos. Le estamos cayendo mal al mundo por no representar a Cristo. Nosotros ahora le estamos cayendo mal al mundo, no por ser cristianos, sino por ser el peor ejemplo de Cristo. Y nosotros nos tenemos que poner a pensar un momento, meditar un momento, en que mi libertad, yo puedo pensar, yo voy a hacer esto porque a mí me da la gana, yo no estoy haciendo nada malo, yo puedo hacer esto porque yo quiero, pero mi libertad debe de ser recortada por el propósito de Dios. Tiene que serlo. Me debo de aprender a cerrar la boca por el propósito de Dios, porque nosotros hemos sido llamados por Dios para un propósito, y como iglesia formamos parte de este grupo, de esta comunidad de cristianos con un propósito, y ese propósito tiene que estar encima de cualquier diferencia que podamos tener, tiene que estar encima de cualquier debilidad que podamos experimentar o cualquier falla que se nos puedan hacer, tiene que estar por encima de esto. Dios quiere entonces que nosotros aprendamos a amar, a obedecer, a servir y ayudar los unos a los otros. Es mucho más que simplemente ir a la iglesia a cantar y a recibir un mensaje, lo cual es importante e indispensable. No estoy minimizando lo importante que es el que vayamos a escuchar un mensaje y que aprendamos y que cantemos, le sirvamos al Señor con la alabanza. Es muy importante, pero nos quedamos cortos. Dios quiere también que aprendamos a amarnos. Dios quiere que aprendamos a valorarnos. Dios quiere que aprendamos a valorar la iglesia, que aprendamos a edificarnos los unos a los otros. Dios quiere que aprendamos a servirnos los unos a los otros. Ese es el plan en el que estamos. Esa es parte del cocimiento. Esa es parte de estar en el oven, como les decía hace un momento. Estamos en el horno, todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado el proceso. Todavía Dios está trabajando en nosotros y es parte. Entonces, con esto quiero concluir. ¿Qué es lo que yo creo que hay tres cosas bien importantes que estos principios nos enseñan? El principio de recibirnos los unos a los otros, el principio de edificarnos los unos a los otros, el principio de ayudarnos en nuestras debilidades los unos a los otros, el principio de valorar a mi prójimo, que no buscar mi interés sino el interés de él, el principio de que somos parte del propósito de Dios. Estos principios atienden, creo, tres errores de nosotros como cristianos, tres cosas en las que nosotros nos equivocamos. El primer error que creo que atiende estos principios, hermano, es que nosotros
no le damos importancia al prójimo. Mi hermano es importante en mi vida. El prójimo es importante en mi vida. O sea que Dios no solamente quiere, hermanos, que yo vaya, le cante de diezmo y me vaya. Dios quiere que yo aprenda a amar a mi prójimo. Eso está en toda la Escritura. Y es algo que hemos oído docenas de veces. Dios quiere también que aprendamos a valorarnos. Y Dios quiere que aprendamos a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Esto es completamente contrario a lo que el mundo enseña. Esto es completamente contrario a nuestra naturaleza. Pero eso es lo que Dios quiere. En varias partes de la Escritura nos enseña esto. Y aquí tenemos un antídoto contra el egoísmo. Aprender a amar al prójimo, aprender a valorar al prójimo, aprender a poner al prójimo por encima mío. Es algo, no es natural y es muy difícil, pero es algo que la Biblia nos enseña. Quiero leerle algunos pasajes bíblicos. En primer lugar, en Romanos, en este pasaje, Romanos 15, versículo 1 y 2, ya lo leímos, se lo voy a volver a leer. Dice, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Dios quiere que aprendamos eso. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. En 1 Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni de judío, ni de gentil, ni en la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no preocupando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, una y otra vez nos enseña. Yo creo que aquí Dios quiere que nosotros aprendamos, que aprendamos a amar al prójimo, que aprendamos a recibir al prójimo, que aprendamos a edificarnos los unos a los otros, que aprendamos a ayudarnos en las debilidades, que aprendamos a adorar juntos, que aprendamos a servir a mi prójimo y que aprendamos a ser parte del propósito de Dios. O sea que la iglesia tiene todas estas dimensiones. Nos quedamos cortos y pensamos que la iglesia solamente es para que vayamos, oigamos el mensaje, cantemos y ahí termina todo. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Los demás importan. Y Cristo nos dice que nosotros debemos de recibirlos como Él nos recibió a nosotros. Los demás importan. Yo creo que algo que nos está enseñando aquí Dios muy claro es que los demás importan. Y uno de los errores que cometemos como cristianos a veces es que nos olvidamos y pensamos que lo único que importa es que yo ya tengo el pasaje para el cielo en la bolsa y nada más me importa. Ya yo recibí a Cristo, ya hice la oracióncita, ya yo me voy para el cielo y ya nada más importa. Los demás importan. Mis hermanos importan y eso es parte de lo que la Biblia nos enseña. Eso es parte de aprender a amar al prójimo. También creo que otro error que cometemos en la iglesia, hermano, otro error que cometemos en la iglesia es que tenemos falsas expectativas en las iglesias. Creemos que en la iglesia tenemos de alguna manera que ser perfectos, no nos podemos equivocar. Si alguien opina diferente o si alguien me ofende, lo primero que pensamos es nos vamos y decimos, ¿cómo es posible que en la iglesia, cómo es posible que con hermanos que conocen puede pasar estas cosas? Hermano, no nos olvidemos que una vez más estamos en el proceso de santificación. Todavía no hemos llegado. Somos diferentes. Somos egoístas humanamente hablando. Tenemos todo, todavía tenemos nuestras debilidades. Somos distintos y tenemos diferentes opiniones. Es imposible que en la iglesia, hermano, no tengamos roces, no tengamos momentos de debilidad.
No veamos a un hermano que es débil, es imposible. Déjeme darle un pequeño ejemplo. Quizás lo que nosotros tenemos, lo más valioso que nosotros tenemos, quizás son nuestros familiares, nuestros hijos. Las personas que más amamos tienen que ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges. Y hermano, y usted, yo sé que lo que ustedes me están escuchando, todos nosotros amamos a nuestros hijos. Los amamos. Pero por más que los amemos, en algún momento les hemos fallado. Amándolos, les hemos fallado. Ellos nos aman a nosotros y también nos han fallado. En algún momento yo amo a mi esposa, pero también nos hemos equivocado, nos hemos fallado. Hemos dicho cosas que no debemos de decir, hemos hecho cosas que no debemos de hacer. Todos, aún con las personas que más amamos, la hemos embarrado. ¿Cómo podemos esperar que en la iglesia tampoco no pasen? ¿Cómo podemos esperar que alguien no le embarre? Por eso es que no tenemos que tener expectativas equivocadas. Y dos grandes errores que cometemos. Primero, nos olvidamos que los demás importan. Los demás son importantes para mí. Dios quiere que yo aprenda a amar. Dios quiere que yo aprenda a servir. Dios quiere que yo aprenda a valorar. Son cosas que Dios quiere que yo aprenda. Los demás son importantes. Y también es importante entender que somos imperfectos. Y es por eso que tenemos que aprender a amarnos. Porque si fuéramos perfectos, no tendríamos estos problemas. Es precisamente por eso, es por nuestras imperfecciones, por nuestras diferencias, por nuestras debilidades, que tenemos que aprender, que tenemos que entrarnos en esta aventura. Nos tenemos que empezar a ponernos en el mismo bus, porque necesitamos aprenderlo. Y lo otro que creo que es bien importante, que a veces nosotros llegamos a pensar, no solamente llegamos a pensar que no necesito a mi prójimo, no solamente llegamos a pensar que nadie nos debe de fallar en la iglesia, pero yo creo que otro error que cometemos también es llegar a pensar que no necesito a la iglesia, que yo puedo tener mi vida espiritual, que yo y Dios es todo lo que necesito. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que nos necesitamos los unos a los otros. Hay por lo menos 33 mandamientos bíblicos que no podríamos cumplir si no estamos en la iglesia. Dios quiere que aprendamos a amarnos. Dios quiere que aprendamos a servir al prójimo. Dios quiere que aprendamos a valorar al prójimo. Es parte del proceso en el que nosotros estamos. Por eso es que Dios nos da estos principios. Y tenemos que recordar una cosa, hermano. Dios quiere que nosotros en la iglesia nos recibamos como Él nos recibió. Dios quiere que nos edifiquemos los unos a los otros. Dios quiere que nos ayudemos los unos a los otros en nuestras debilidades. No que nos critiquemos, no que pongamos el dedo, sino que pongamos el hombro, que nos ayudemos los unos a los otros. Dios quiere que nos valoremos los unos a los otros, que pongamos los intereses de los demás también por adelante. Y Dios quiere también que juntos formemos parte del propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Para eso es la iglesia. Y si nosotros ponemos eso en la pesa, nos damos cuenta que las diferencias y las debilidades no pesan. No pesan. Si nosotros ponemos el propósito de Dios en la pesa, en la balanza, nos damos cuenta que las otras cosas, esas cosas que a veces nosotros valoramos, no tienen ningún valor. Es más importante el propósito de Dios, es más importante el proceso de santificación en el que Dios me tiene. Eso es mucho más importante. Bien, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a pedir por favor que incline su rostro, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, de que perdones tú, Señor, mi poca capacidad, Señor. Perdóname, Señor, si en algo yo me he equivocado. Pero yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú edifiques a tu pueblo, Señor. Y que de alguna manera, por medio de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor, tú edifiques a tu pueblo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También te pido, Señor, por los hermanos de nuestra congregación. Te pido por mis hermanos que tienen alguna necesidad económica. Te ruego, Padre Santo, de que seas con ellos, que les des ayuda, que los fortalezcas, Padre. También, Señor, te pido por
Mis hermanos que están pasando alguna necesidad de salud, alguna enfermedad, te pido, Padre Santo, que seas con ellos, que los fortalezcas y que pongas tu mano sanadora sobre ellos. Bendice, Señor, a nuestra congregación, bendice a nuestros hermanos, protégenos de todo mal y permite, Señor, de que pronto podamos reunirnos y alabarte, recibirnos, edificarnos, Padre, los unos a los otros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y por tu pronto regreso en gloria. Amén. Bien, hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.